¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Una alegría inmensa de volvernos a encontrar para compartir esta nueva edición de la Escuela de Ministerio, formando a siervos y siervas de Dios, aquellos que han de llevar el reino de Jesucristo por toda la Argentina, ¿no? Hoy estamos siguiendo con el tema que dejamos en la clase anterior. Me gustaría compartir y reforzar algunos conceptos más en cuanto a la importancia de llevar adelante un hogar saludable, ¿no? Aquel que anhela el pastorado, aquel que anhela servir a Dios en el altar, tiene que tener presente, ¿verdad?, que Dios llama también a estar acompañado de un hogar en la fe, de un hogar creyente, de una esposa o un esposo que acompañe y de hijos que también estén en sujeción, sean creyentes, estén en la fe. Es decir, toda la familia, ¿verdad?, debe ser un ejemplo de lo que es conducir la grey de Dios, porque la propia Escritura dice: quien no sabe gobernar o quien no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa grande de Dios, ¿no? Quien como padre, como pastor, no puede llevar adelante su matrimonio en eficacia, a sus hijos en la fe, ¿cómo va a poder aconsejar, predicar, mentorear a otras familias que van a necesitar no solo del consejo, sino también de poder ver plasmado en la propia vida del pastor cómo es que funciona justamente ese consejo que el pastor va a entregar a través del altar? Por eso no es un tema menor, como decíamos en la clase anterior. Tener un hogar saludable es realmente una parte esencial, principal, diría yo, en el ministerio eficaz del pastor. Dios nos llama a llaneros solitarios, No, Dios no va a disgregar a la familia para sostener el llamado de uno y separar al resto. Es indudable que cuando Dios llama a un integrante de la familia, también está poniendo esa misma vocación y esa misma entrega en la familia pastoral, ¿no? Por eso hoy me gustaría reforzar algunos conceptos más en cuanto a este término, ¿no?, que leíamos en 1 Timoteo capítulo 3, que dice que gobierne bien su casa, ¿no? Es decir, el pastor, el hombre de Dios que ha de servir a Dios en el altar, debe tener un gobierno eficaz en su casa. Y esto comienza con emancipación, ¿no? La palabra de Dios dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para que un hogar funcione, es necesario que ese nuevo hogar, que ese matrimonio pueda emanciparse desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, es decir, procurar su propia casa, ¿no? Es bien conocido el refrán que dice: casado, casa quiere. Y es una verdad. Cuando por algún motivo, lamentablemente en esta Argentina, que a veces las cosas económicas no funcionan muy bien, alguien tiene que quedar viviendo con los padres o con los suegros, generalmente aparecen los conflictos, ¿no?, los roces. Al principio todo está bien, al principio es una hermosa convivencia. Qué mejor que los abuelos estén cerca de sus nietos, qué mejor que ella tener a papá o a mamá cerquita para poder compartir el mate de la media tarde. Pero después, con el tiempo, aparecen, ¿no?, los conflictos, las diferencias, esas cuestiones que tienen que ver a veces con el diario convivir, que son detalles menores, pero que generalmente provocan después grandes incendios, grandes discusiones, grandes conflictos. Por eso es importante también mencionar en este punto que dentro de este ítem, gobernar bien su casa, damos por sentado también que el pastor, el hombre, la mujer de Dios que anhela servir a Dios, debe buscar su singularidad, debe buscar el hecho de desapegarse de su familia, ¿no? Así como Dios llamó en una oportunidad a Abraham, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Es importante que el hombre y la mujer de Dios entienda que hay que tomar distancia de la familia, ¿verdad?, para que en definitiva podamos tomar nuestras propias decisiones.
decisiones, podamos ser artífices, mejor dicho, de nuestro presente y de nuestro futuro. Entonces, quería mencionar esto, ¿no? La importancia de la madurez, la importancia de la emancipación. Se le hace muy cuesta arriba. No digo que sea un pecado grave tener que vivir con los padres o con los suegros. No lo estoy presentando como un pecado, pero sí como algo que con el tiempo va a provocar más resta que suma, ¿no? Más división que multiplicación. Tener que rendir cuentas, tener que tener conflictos, tener que escuchar quizás los comentarios de los de afuera en cuanto a temas que pueden ser menores, pero que perjudican al pastorado, no es grato. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un matrimonio, sea que vayan a servir a Dios como pastores o no, es la emancipación, emanciparse. Casado, casa quiere, tener su casa, su trabajo, sus medios económicos, no depender económicamente de nadie, no depender emocionalmente de nadie, ¿verdad? Mantener una reserva en cuanto a la intimidad del hogar y de la familia para que las cosas funcionen realmente a la manera de Dios, ¿no? Y la madurez, por supuesto, la madurez que tiene que entender que como también dice un conocido refrán, los trapitos sucios se lavan en casa. Lamentablemente hay muchos matrimonios por allí, jóvenes y no tan jóvenes también, porque la madurez a veces no pasa por la edad, sino justamente por las emociones, por la forma de enfrentar los problemas. Y hay gente muy madura a la hora de enfrentar sus problemas. Por allí uno se encuentra con matrimonios cristianos que a la hora de una discusión ella agarra su ropa, su valija, se vuelve a la casa de la madre, o inmediatamente va a poner su denuncia en la comisaría, o comenta su conflicto con las amigas, y viceversa, porque también nos encontramos con hombres inmaduros que frente a los conflictos se esconden detrás del alcohol o se van con los amigos, ¿verdad? Desaparecen un fin de semana porque necesitan pensar, tomar distancia. Eso habla de una gran inmadurez. No se puede servir a Dios en el altar llevando adelante un matrimonio inmaduro. De ninguna manera se puede estar predicando la palabra de Dios, aconsejando a los demás, ¿verdad? Sí, en nuestro propio hogar, en nuestra familia, actuamos de forma inmadura. No, yo me voy, yo vengo, yo voy a buscar partido, o que alguien tome partido por uno o por otro, le voy a comentar a mis amigos lo que está pasando, por WhatsApp, me voy a enojar y se lo voy a decir a todos, por Facebook voy a poner un posteo de cómo estamos en el matrimonio. ¿Imagina usted, verdad, el trabajo de un pastor, de un misionero, verdad, que en el altar refleja una cosa y después en su vida pública, en su vida cotidiana, tiene todas estas deudas emocionales y sociales por detrás? Personas que, vuelvo a reiterar, ventilan su intimidad en Facebook, ventilan lo que sienten en las redes sociales, enfrentan mal sus conflictos. En vez de decir, bueno, no, puertas para adentro, lo hablamos, lo charlamos, lo solucionamos, no, ¿verdad? Inmediatamente que tome partido el vecindario, que tome partido la policía, que tome partido mamá, papá, el tío, el padrastro. De ninguna manera, no se puede, ¿verdad?, compatibilizar la función de ser un siervo de Dios y dejar todas estos frentes abiertos a la familia. Para eso es necesario madurez. Solamente la persona que es madura puede darse cuenta, ¿verdad?, de que los conflictos se tienen que resolver con oración, con diálogo, con amor, con paciencia, con entendimiento, con prudencia, bueno, cerrando la puerta de casa y hablando hacia adentro, tratando siempre de conciliar. Los problemas no se solucionan, gente, con un megáfono, no se solucionan en las redes sociales, si bien se han convertido en el gran diván de este tiempo, ¿verdad? El siervo de Dios tiene que ser muy reservado, es su vida privada,
y que los conflictos, porque como decía mi abuela, ¿no? En toda casa se cuecen habas, en toda casa hay conflictos, diferencias, opiniones encontradas, pero bueno, eso se arregla puertas para adentro, ¿verdad? Y si Dios está presente, si el Espíritu Santo está presente en un hogar, en una familia, eso se ha de resolver, ¿verdad? Eso se ha de resolver, no se va a llevar esa carga emotiva, ese problema a la iglesia. Entonces, para gobernar bien la casa, emancipación, es necesario madurez, es necesario también que el matrimonio comprenda que las decisiones se toman de a dos. Las decisiones se toman de a dos en acuerdo. El matrimonio es un acuerdo. La Escritura nos dice que cuando Dios decidió formar a Eva, la primera mujer, hizo caer un sueño profundo en Adán y de la costilla de Adán, ¿verdad?, formó a Eva. No fue de la cabeza, no fue de los pies, no fue en el tobillo, no fue del cuello, fue de la costilla. ¿Por qué? Porque del medio. Significa que están juntos y a la par. Ni uno es más que el otro, ni otro es más que uno, ¿verdad? Dios ha puesto al ser amado a nuestro lado para ser nuestro complemento, para ser justamente, ¿verdad?, ese socio perfecto que nos ayuda a entender. Generalmente, cuando Dios decide bendecir un hombre, le pone al lado una gran mujer. Y cuando Dios decide bendecir a una mujer, pone a su lado un gran hombre que le ayuda a pensar, que hace que ese hombre se convierta en un mejor hombre, o que esa mujer se convierta en una mejor mujer. Pero así como Dios nos ha hecho a nosotros, a su imagen y semejanza, nosotros los hombres también hacemos a nuestro cónyuge a nuestra imagen y semejanza. Hay por ahí hombres que se quejan y dicen, no, es que yo no soy todo lo que desearía ser porque la persona que tengo a mi lado no me acompaña, la esposa que tengo a mi lado no me acompaña, Dios no me ha bendecido con una buena mujer. No, eso no es verdad, ¿verdad? Primero que no eligió Dios, eligió usted. Usted eligió la mujer que ha tenido, que tiene o la que tendrá, ¿verdad? En segundo lugar, que nosotros, a nosotros los varones, Dios nos ha dado la unción para poder transferir lo que Dios ha puesto en nosotros y hacer que nuestra esposa sea de alguna manera nuestra imagen y semejanza. Si transmitimos amor, comprensión, ternura, si le damos a la mujer, por supuesto, el lugar que ella merece en nuestras vidas y dejamos que piense, que resuelva, que opine, que sea parte del minuto a minuto, no solo de nuestra vida, sino también de nuestro trabajo, de nuestras obligaciones, esa mujer se va a convertir en una tremenda bendición. Hay hombres que son muy primitivos en esta forma de pensar y dicen, no, la mujer para la casa, la mujer para la cocina, la mujer para la cama, mi trabajo es mi trabajo, yo soy el pastor, yo soy el hombre de Dios, ella no opina, ella no se mete, ella tiene que estar sumisa, ella tiene que mantenerse callada porque así lo dice la palabra de Dios. Esa es una manera muy primitiva, obviamente, de pensar y de ver el rol del cónyuge, ¿no? Y obviamente que ese matrimonio no va a funcionar como matrimonio y no va a funcionar como equipo en Dios. Tampoco nos tenemos que ir al otro extremo, ¿verdad? También tenemos por ahí hombres fusilánimes que dicen, bueno, no, ella es la que decide, si ella no quiere, no se hace, si ella no me acompaña, entonces no, mejor me quedo sentado acá en la segunda fila de la iglesia. No, ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni esta cuestión primitiva de acá mando yo, ni esta cuestión de debilidad de que si mi mujer no toma una decisión, entonces simplemente me quedo relegado a estar debajo de sus faldas. Ni una cosa ni la otra, complemento. La Biblia dice, dejará el hombre y la mujer, ambos dejarán a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Serán una sola carne, significa, son un complemento. Si la Biblia dice una sola carne, significa que uno ya no puede distinguir entre este y aquel, ¿verdad? En mi ministerio pastoral, en mi trabajo en la iglesia, en el trabajo que yo desarrollo todos los días, yo no puedo concebir una separación entre lo que yo hago y lo que hace mi esposa.
porque estamos tan complementados, tan unidos, tan hecho puré de papas, entiéndase el término, esta analogía para describir lo que quiero decir, que yo no podría llevar la actividad sin ella a mi lado. Y estoy seguro que ella no podría llevar adelante su actividad sin mi guía, sin mi consejo, sin mi ayuda. Nos necesitamos mutuamente. Pero dentro de la iglesia no hay una separación de, una cosa es lo que opina el pastor Carlos, otra cosa es lo que dice la pastora Alejandra. Son carácter distintos, formas distintas, cada uno va por su lado, distintas maneras de ministrar. No, somos la misma cosa, porque Dios nos ha llamado a ser una sola carne. Bueno, esta es la manera en que Dios quiere que el matrimonio le sirva, ¿verdad?, dentro de la iglesia, en un total acuerdo. Y así son las cosas que funcionan. Así también ocurre en un hogar que funciona, ¿verdad? No podemos a esta altura del siglo decir, bueno, no, mi rol es tu rol es aquel, vos no te metas en lo mío, yo no me meto en lo tuyo. Esa manera legalista y primitiva de pensar no funciona. Lo que funciona son equipos, y el matrimonio es un equipo. En casa cocinamos los dos, limpiamos los dos, trabajamos los dos, oramos los dos, aconsejamos los dos. En la iglesia los dos ministramos, los dos servimos a Dios juntos, estamos permanentemente llevando la misma carga, nos preguntamos el uno al otro, che, ¿qué te parece? ¿Cómo podríamos hacer tal o cual cosa? Esa es la estructura emocional que Dios bendice. Esa es la forma de trabajar en equipo que Dios bendice. Usted, mi amigo, mi amiga que tiene la dicha, la bendición de estar casado, de tener una buena mujer a su lado, dele ese lugar justamente para que ella realmente pueda llevar adelante y manifestar sus dones también, y que sienta que es parte activa de sus sueños y de su llamado, ¿verdad? Y aquellos que están pensando por allí en formar un matrimonio, estoy hablando a los solteros en este momento, claro, o a los viudos, o a los que por allí han tenido una mala experiencia en un matrimonio anterior y están pensando por allí en formar un nuevo hogar. Bueno, tengan en cuenta esto, a la hora de un nuevo matrimonio, a la hora de poner la mirada en una persona que sea en Cristo, como dice la Escritura, que sea en el Señor, que esa persona esté en la fe y que tenga tu mismo nivel de pasión, ¿no? La Biblia dice que no nos tenemos que unir en yugo desigual. Yugo desigual no es solamente ser creyente o ser incrédulo, ¿no? No es solamente el consejo que siempre los pastores damos de, busca a alguien creyente para casarte, no busques a alguien incrédulo. No, yugo igual también es sentir la misma pasión, tener el mismo fervor, estar en el primer amor, tener pasión por las almas, por la obra, porque si usted quiere la obra misionera, usted va a querer viajar, ganar almas, dejar todo, armar su valija y servir a Cristo donde sea, y su compañera o su compañero no tiene ese mismo sentir, créame que eso se va a convertir en un gran escollo y en una piedra en el zapato, ¿verdad?, por el cual va a tener que orar bastante y durante mucho tiempo. Así que oramos en esta dirección para que Dios te dé la victoria. Entonces, gobernar bien la casa, quería sumar estos tres conceptos. Emancipación en la medida de las posibilidades, siempre quienes van a servir a Dios, su propio nidito, no importa que empieces con una piecita chiquitita, donde esté todo junto, cocina, living, comedor, baño, lo importante es tener lo propio, lo de uno, estar solito, ¿verdad? Y construir desde ahí el propio nido de amor y el propio búnker, desde donde uno va a resolver las cosas que tiene que llevar adelante en la obra de Dios. Segundo, madurez para resolver los problemas sin que se enteren los demás. Y tercero, que el matrimonio sea un equipo, que las decisiones se tomen en acuerdo. Cuando la Biblia dice que el marido es cabeza, y esto lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 22, 23 en adelante,
A ver, no se refiere a que el marido tiene una posición de autoritarismo sobre la mujer, sino tiene una posición de responsabilidad. El marido es cabeza, significa que es responsable por la casa, es responsable por el hogar, es responsable por su esposa, es responsable por el sostén económico, ¿sí o no? Es responsable también por la guía espiritual. Y para eso tenemos que echar un vistazo al primer matrimonio, a la primera pareja humana de la historia, Adán y Eva. Dios pone a Adán en el huerto del Edén, luego forma a Eva y Dios le da a Adán las responsabilidades, ¿no? Es a Adán al que Dios le transmite determinadas consignas, ¿no? Por eso la Escritura, fíjense ustedes este detalle, que cuando en el Nuevo Testamento se dice que por un hombre entró el pecado al mundo, pero que también por un hombre, es decir, por Cristo, entró la salvación, ahí encontramos un detalle muy curioso, ¿no? Porque, claro, nos preguntamos, ¿pero no fue Eva acaso la que dialogó con la serpiente, con Satanás? ¿No fue Eva la que extendió y tomó del fruto prohibido, de aquel fruto que Dios había dicho, de este árbol no coman, ni siquiera se acerquen? Entonces, ¿por qué la Biblia dice que por un hombre, por Adán, entró el pecado? Porque la responsabilidad estaba en Adán. Porque Adán era responsable de que eso no suceda. Adán está bien, Adán culpabilizó a Eva inmediatamente, ¿no? Cuando fue descubierto en su pecado, dijo, la mujer que tú me diste. Inmediatamente le echó la culpa a ella, pero en realidad la responsabilidad era de Adán. Noten ustedes que cuando Eva toma el fruto, dice que también le participó a su marido, a Adán. Y no dijo ni que no, ni tampoco que reprendió a su esposa diciéndole, no, querida, mirá, está mal lo que estás haciendo, allá vos, pero yo de esto no participo. Ni siquiera intervino, y Adán estaba ahí. Cuando Eva extendió el brazo, la mano, cuando dialogó con la serpiente, Adán podía haber abortado todo eso, podría haber hablado, debió haber hecho algo, pero no hizo nada. Es por eso que la Biblia dice que por un hombre entró el pecado. Esa es la responsabilidad de todo esposo, de todo marido, hacernos responsables. Siempre nosotros como padres, como esposos, como sacerdotes de la casa y como sacerdotes de la iglesia y como líderes en definitiva debemos hacernos responsables. El verdadero líder es el que no echa culpas, que no pone culpas afuera, sino que siempre se hace responsable. Téngalo esto presente para cualquier función que usted desarrolle en la iglesia, obrero, líder, auxiliar, pastor. Un verdadero líder no puede caer en el acto cobarde de culpar a otro. No, lo que pasa es que el hermano fulano, la fulana de tal hizo o no quiso hacer esto, o el otro no me obedece, o el otro no me acompaña, o el otro no está a la altura. No. Un pastor, un obrero, un padre siempre se hace responsable, ¿verdad? Porque en definitiva, en esta cuestión jerárquica, el que más arriba está, más responsabilidad tiene, ¿verdad? Más responsabilidad tiene. Y cuando uno está en la presidencia de algo, es decir, en presidir algo, en dirigir algo, uno no puede buscar culpables, sino que siempre tiene que hacerse responsable. Y a eso se refiere la Biblia cuando dice que el hombre tiene que ser marido, que el hombre tiene que ser cabeza. No se refiere a que acá mando yo solo hablo, yo solo pienso, sino a llevar adelante la responsabilidad y el liderazgo en todo sentido. Cuando la Biblia dice que la esposa tiene que estar sujeta, también otro tema controversial, ¿no? Que cada iglesia, que cada pastor por ahí lo interpreta a gusto y placer, cada uno como quiere. Dice, no, la esposa tiene que estar sujeta, tiene que estar debajo, callarse, ponerse un pañuelo en la cabeza, no levantar la mirada, tipo como los países de Medio Oriente. No se está refiriendo
a eso la palabra de Dios. Estamos imaginando algo incorrecto en cuanto al término estar sujeto. No significa esclavitud, no significa una sumisión demencial, no significa tampoco ser un ser inferior, porque la Biblia no presenta en ningún momento a la mujer como un ser inferior, sino que significa, estar sujeta significa quien se deja guiar en amor, quien se deja guiar convenientemente. Cuando la Biblia dice que la esposa tiene que estar sujeta, significa que ella disfruta de ese rol de tener a un rey y a un sacerdote en la casa, que disfruta de saber que hay un hombre que va a cuidar de ella, de un hombre que se hace responsable, de un hombre que asume el rol de ir por delante, ¿verdad? Y de rendir cuentas delante de Dios. A eso se refiere la Escritura cuando dice la mujer esté sujeta, ¿verdad? No debe competir con el marido. Una verdadera esposa, una verdadera mujer que acompaña, que realmente tiene la unción de Dios, nunca va a querer eclipsar al marido, ni competir con él. La verdadera mujer de Dios va a sentirse a gusto diciendo yo acompaño porque en mi marido está todo lo que yo veo y necesito de un hombre de Dios. Él tiene todo como hombre de Dios. Entonces ella dice, yo estoy sujeta a él, estoy guiada, estoy protegida, estoy guardada, estoy abrazada, estoy contenida. No tengo motivo alguno para eclipsar, ni pelear con él, ni querer estar por encima, sino simplemente a la par, porque él es un verdadero hombre de Dios. Eso significa para la esposa estar sujeta, ¿no? Así que bueno, otra aclaración también importante. Otra de las preguntas que nos tenemos que hacer en cuanto a esto de un hogar saludable y la situación por ahí conyugal de cada uno, ¿no? Una pregunta que muchos me han hecho en alguna oportunidad es, ¿puede ser soltero el pastor? ¿Puede un hombre soltero ser pastor? Algunos se lo preguntan así, por lo menos se lo imaginan. ¿Puede un hombre joven y soltero ser pastor? Y la pregunta para mí es un absoluto sí. Sí, claro que sí. Se puede ser pastor y ser soltero. Se puede ser pastor y se puede ser soltero. De hecho, Pablo habla en 1 Corintios capítulo 7, verso 8, acerca del estado de soltería, y después en el versículo 27 también hace una defensa justamente de las personas que son viudas o que son solteras. Habla también de las vírgenes, de las señoritas vírgenes que en ese estado pueden servir mejor a Dios, porque dice así Pablo, ¿no? San Pablo, el casado tiene cuidado de su casa, de su matrimonio, cuidado lógico, tiene que cuidar de su casa, de su matrimonio, de lo que Dios pone bajo su órbita para cuidar. En cambio, el soltero o el viudo puede dedicarse mucho más eficazmente a la causa del reino de Dios. Entonces, claramente el apóstol Pablo presenta el estado de soltería como un estado superior, diría yo incluso, para poder servir a Dios con mayor entrega y con mayor solicitud. La soltería no es impedimento alguno para llegar al pastorado, al apostolado, a ser un misionero. Claro que es importante, muy importante, que aquel varón o aquella mujer que está en estado de viudez o de soltería se responda con absoluta sinceridad si tiene el don de continencia, si tiene realmente el don de continencia, ¿verdad? Lo que algunos llaman también el don del celibato, ¿no? De mantenerse célibe, es decir, a ver, yo no me caso, soy soltero, sirvo a Dios, me caso con la iglesia, me caso con la causa del reino de Dios, pero, a ver, lo hago con felicidad, lo hago con alegría, o se me van los ojos cada vez que pasa el sexo opuesto. Realmente todas esas energías que no pongo en una vida sexual activa, en un matrimonio, yo lo pongo para con la iglesia, o
mi situación de soltero es simplemente temporal. Porque la Biblia dice, es preferible que se case y no que se esté quemando. Es decir, si no tiene el don de ser célibe, de permanecer virgen, de permanecer sin presiones sexuales, que sirva a Dios en ese estado. Ahora, si él o ella tiene la necesidad, obviamente física de todo ser humano, de estar en pareja, de llevar una vida sexual activa, es mucho mejor que se case, ¿verdad? Entonces, ¿el soltero puede ser pastor? Claramente sí. ¿Puede ser soltero de por vida y ser pastor? Claro que sí. Si tiene el don del celibato, va a ser una bendición para la iglesia. Y si no tiene el don, bueno, hay que orar que Dios ponga un compañero o una compañera prontito en el camino, casarse como corresponde, porque obviamente es en el seno del matrimonio donde Dios bendice la unión entre un hombre y una mujer, y a servir a Dios y para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Y también quiero responder a la pregunta de la esposa del pastor. ¿Es pastora? También una pregunta que por ahí recibe respuestas varias, dependiendo de la denominación de la iglesia, ¿no? Hay denominaciones e iglesias que no aceptan el rol de la pastora, es decir, el pastorado de la mujer. Hay quienes dicen, sí, a ver, si es la esposa del pastor, necesariamente tiene que ser pastora porque tiene que acompañar. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que nosotros creemos en el santuario de la fe? ¿Creemos en que Dios puede usar la vida de una mujer? Sí, creemos. ¿Creemos que Dios puede llamar a una mujer a ser pastora, a ser misionera, a estar al frente de una obra, a ser una encargada de obra? Sí, porque la Biblia dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas pondré de mi espíritu en aquellos días, ¿verdad? Entonces creemos. Pero pastor, Jesús no llamó a ninguna mujer al pastorado en su tiempo. Es verdad, los 12 discípulos fueron pastores, los primeros, los padres de la iglesia, es decir, los discípulos directos de los apóstoles, también fueron varones, pero tengamos en cuenta, ¿verdad?, que en aquel tiempo la sociedad era una sociedad cerrada, una sociedad absolutamente machista y que no hubiese tenido sentido alguno, ¿verdad?, el liderazgo de una mujer, porque quizás no hubiese tenido el fruto necesario. Pero a lo largo de la historia bíblica nosotros nos encontramos con que Dios ha hecho excepciones a esta regla, levantando mujeres que han sido conquistadoras, guerreras, profetas, diaconisas, y que han tenido un ministerio relevante dentro de la iglesia. Yo estoy convencido que si Jesús estuviera en cuerpo presente, obviamente, en nuestro tiempo, ¿verdad?, aquí en medio nuestro, Él establecería tanto hombres como mujeres para el liderazgo, ¿verdad?, porque la sociedad tiene absolutamente aceptado el rol de la mujer también en los asuntos sociales y espirituales de la comunidad, ¿verdad? Y la mujer ha ganado el lugar, demostrando que es muy capaz, por supuesto, para llevar el liderazgo adelante y para honrar a Dios desde su posición de mujer. Así que en el santuario de la fe creemos en que las mujeres pueden llegar a ser pastoras. Ahora, en cuanto a si la esposa debe ser pastora, no necesariamente, ¿verdad? Así como la esposa de un abogado no es abogada, así como la esposa de un médico no es médica, ¿verdad?, la esposa de un pastor no necesariamente es pastora, porque el pastorado no es un título honorífico en función de la familiaridad que uno tenga con el pastor. Entonces los hijos serían pastorcitos, ¿no? La esposa pastora, los hijos pastorcitos, y los nietos, no sé, se les buscaría algún otro término. No, el pastorado, como lo venimos aprendiendo, es una elección, es un camino, es una conjunción entre llamado, aceptación de ese llamado, la formación del carácter, la formación teológica, el ejercicio, el ser puesto a prueba.
Entonces no podemos decir automáticamente que la esposa de un pastor es pastora. Porque si esa mujer no tiene el llamado, no tiene la vocación, no tiene los dones, ¿por qué obligarla a llevar adelante una función que no siente? Lo mejor que le puede pasar a esa mujer es ser la esposa de, es ser la compañera, ¿verdad? Lo mejor que le puede pasar a esa mujer es, disfrutar de su rol de mamá, de esposa, de acompañar a su marido en todo, pero no obligarlo, presionarla a estar en un altar con un micrófono. A veces en nuestras iglesias se obliga, casi que se obliga a que la esposa del pastor tenga que saber cantar, tenga que saber predicar, haga culto de damas, haga conferencias para mujeres, sea la directora de la escuelita bíblica y esté a cargo del ministerio de la piedad. No, no necesariamente. Quizás esa mujer tiene otra vocación. Estudió para enfermera, estudió para abogada, estudió para maestra, para docencia. Lo que tiene que hacer es ejercer, obviamente, su profesión. No se tiene que sentir obligada a ser pastora, ni la iglesia obligarla, ¿verdad? Tampoco con esta cuestión casi de juzgamiento, de señalamiento, a que esté a la altura de su marido. Quizás simplemente sea la esposa que se sienta ahí en la primera fila, o que ayuda, o que incluso está en el equipo de limpieza de la iglesia, porque no se le caen los anillos al hacerlo. No necesariamente la esposa de un pastor tiene que ser pastora. Pensémoslo al revés, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de una mujer que es llamada a la obra misionera, a ser encargada de una obra? Ella tiene la pasión, su marido no, su marido es un albañil, un herrero, médico, abogado, ingeniero, lo que fuese. Ella acepta el llamado, sirve a Dios como responsable en una obra, en un trabajo misionero. ¿Eso va a convertirlo a él automáticamente en pastor? No, de ninguna manera, porque nunca eligió esa vocación y nunca adoptó el altar como su estilo de vida. No se lo puede obligar. Entonces, de la misma manera funciona respecto a la mujer, ¿verdad? Dios levante siervas, gloria a Dios, que Dios levante muchas mujeres pastoras, pero no obliguemos a las esposas de pastores a hacerlo necesariamente. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Me quedó pendiente un tema que lo vamos a hablar en la próxima clase y que tiene que ver, porque es un tema también importante, ¿no? La crianza de los hijos. Yo sé que es un tema que por ahí es muy apéndice, no estoy quizás en el tronco central del tema que compete a estos videos, que es justamente los requisitos de la personalidad y el carácter para ser pastor, pero es importante que nos detengamos unos minutitos a hablar acerca de la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Y cómo garantizar de alguna manera que nuestra familia, nuestra casa esté en la fe. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer para que nuestra familia sea un ejemplo y un hogar saludable? Así que les espero en la próxima entrega. Bueno, muchísimas gracias a todos como siempre por su amable atención. Recuerden, como siempre digo, que ustedes pueden dejarnos su pregunta, su sugerencia al pie del video. Nosotros con gusto vamos a estar siempre respondiendo a sus inquietudes. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos.